Vamos al capítulo 14 y nota lo que dice el versículo 13 específicamente y el versículo 14. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hasta aquí el Señor les dice, miren, ustedes están sufriendo de gana, Dios peleará por ustedes. Y ahora le da entonces después de que les dice, les afirma, yo pelearé por ustedes, les da una orden, versículo 15. ¿Qué es esa orden que Dios les dice a ellos? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué dice Dios allá a su pueblo de Israel? Porque están sufriendo, marchen, caminen. Y es interesante, el versículo 16 presenta allí que, puedes verlo otra vez, Johnny, claro. ¿y qué dice allí el versículo 16 en cuanto a lo que pasó? Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Así que Dios les dice, marchen, al inicio del marchar, tú Moisés toca la vara y se abrirá el mar rojo. ¿Por qué es esta experiencia importante? Una experiencia de avanzar por fe, no por lo que estaban viendo. Dios no abrió el mar rojo hasta que empezaron a marchar en el mar, o sea, entrar a mojarse los pies en el mar. La Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Correcto. Toda la gente en Hebreos 11, el capítulo de la fe, Sí. está no solo creyendo algo, sino que está haciendo algo. Así es. Por eso Dios le dice, muestren su fe, marchando. Le dijo a Noé, muéstrame tu fe, haciendo un arca. Correcto. Le dice a Abraham, muéstrame tu fe, saliendo, aunque no sabe para dónde vas. Exacto. Le dice a Moisés, no te quedes con los tesoros de Egipto, sal con este pueblo rebelde. Ujú. Le dice a Abel, ofrece un sacrificio. A veces pensamos que la fe es algo que sucede en el cerebro, Únicamente, sí. pero la palabra fe es una palabra de acción, es decir, significa confiar en Dios. Ujú. Pero no significa confiar en Dios. Dios no dice al pueblo, siéntense a ver lo que va a hacer Jehová. No, marchen para demostrar que ustedes creen lo que Dios está diciendo. Y eso nos dice algo sobre la justificación por la fe también. Amén. Porque hoy en día hay la idea, solamente tienes que creer en Cristo y la vida que tú vivas, eso no interesa. Tus obras no interesan. Solamente la justicia imputada de Cristo cuando tú crees en Él. Esa es una falsa salvación. Correcto. La idea de que Cristo te imputa su justicia y puedes seguir viviendo como eres. No, no. En realidad, la fe se muestra por obras. El problema es cuando ponemos la carreta antes que el caballo. Claro. Ponemos las obras al lado del caballo y eso no funciona. Fracasamos siempre. Pero donde hay fe genuina, Amén. las obras siguen. Es decir, el caballo adelante produce buenas obras, por así decirlo. Y aquí vemos que Dios le dice al pueblo, demuéstrame su fe caminando. Amén. Pastor, en otras palabras, las obras son el resultado de la fe y no la fe el resultado de las obras. Si lo volteamos sería algo trágico, ¿no? Entonces, nuestras obras lo hacemos porque creo, porque tengo fe. Las obras son la prueba de que la fe es genuina. Amén. Es decir, las obras comprueban la genuinidad de la fe. Y por eso Santiago dice, no fue justificado Abraham por obras. A Lutero no le gustaba eso. Claro. No fue justificada Rahab la ramera por obras cuando escondió a los espías y los mandó por otro camino. Pero hoy en día se cree que la justificación es sencillamente la imputación de la justicia de Cristo. Sí es eso, pero se manifiesta. Cristo no dijo, por su fe los reconoceréis. Dijo, por su fruto los reconoceréis. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Noten ustedes. Algo también interesante, que en esa noche es cuando empiezan a cruzar. Pastor, ¿qué nos puede decir respecto de esta división entre las tinieblas y la luz? ¿Qué tipología tenemos allí? Bueno, en realidad, lo que ocurrió a orilla del Mar Rojo va a ocurrir globalmente al final de la historia. Uno tiene allá, en aquella experiencia, una ilustración de las últimas 3 plagas de Apocalipsis. Y algunos dirán, ¿cómo es eso? Bueno, dice oscuridad para los egipcios, el pueblo de Dios en luz. Nada más les animo de que lean el conflicto de los siglos, la primera página del capítulo, la liberación del pueblo de Dios. Dice que los impíos están por lanzarse sobre los justos, igual que Faraón y sus ejércitos sobre Israel. Dice, cuando de repente hay una oscuridad más terrible que la medianoche, pero entre el pueblo de Dios, luz. Interesante. Y luego la 6ª plaga es el secamiento de las aguas del río Éufrates, que representa a las muchedumbres que querían lanzarse contra el pueblo de Dios. ¿Qué sucede en el Mar Rojo? Las aguas se secan, se dividen, que es la palabra que usa Apocalipsis. Es decir, para preparar un camino para el escape del pueblo de Dios, en Apocalipsis dice que se secan las aguas del Éufrates para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Y los reyes del oriente son Cristo y sus ejércitos, que están defendiendo al pueblo de Dios. Y luego, la 7ª plaga de Apocalipsis dice que hay truenos, relámpagos y voces. Y cuando uno va al Salmo 77 dice que cuando el pueblo estaba cruzando el mar, hubo truenos, relámpagos y voces. Así que la experiencia de Israel a orillas del Mar Rojo es un simbolismo de la liberación final del pueblo de Dios. Ahora fíjese que también hay un tiempo de angustia. Claro. Porque el pueblo está bajo un decreto de recuperarlos, sino de matarlos. Claro. Y están clamando a Dios, como los justos van a clamar a Dios para que Dios los libre. Y finalmente Dios intervendrá y librará a su pueblo. Y aquí viene la evidencia de que este paralelo es fidedigno. Después que hay oscuridad con los impíos, luz el pueblo de Dios. Después que las aguas se secan, las aguas se lanzan en contra de los egipcios, donde ayudaron primero a los israelitas, luego se lanzan contra los egipcios. La hermana White dice que las muchedumbres que iban a ahogar al pueblo de Dios se lanzan contra los propios dirigentes religiosos que los han engañado. Y luego, cuando el pueblo llega al otro lado y sus enemigos han sido destruidos, cantan el cántico de Moisés. Y Apocalipsis 15, versículos 2 y 3, dice que los redimidos, después que sus enemigos sean destruidos, van a cantar el cántico de Moisés y del Cordero. De Moisés, porque la experiencia de Moisés es un símbolo de lo que va a pasar al final de la historia. Tenemos toda una tipología aquí, profunda, de no solo lo que pasó allá, sino lo que va a pasar en el futuro.
Y Dios nos ha dejado estas historias. Porque Dios podría decir, no se preocupen, cuando venga la ley dominical yo los voy a proteger, voy a destruir a sus enemigos. Dios podría decir eso. Pero Dios dice, si lo hice una vez, ¿qué te hace pensar que no lo voy a hacer de nuevo? Claro. Todas las historias de liberación del pasado son Dios diciendo, lo hice una vez, lo demostré, ahora confía de que lo voy a hacer de nuevo. Amén, amén. Puedo mencionar Claro. un punto más muy importante. Sí, por supuesto. ¿Quién iba en la columna de nube y la columna de fuego que les dio luz esa noche? Bueno, si uno lee Éxodo 14 y el versículo 19 dice, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó en pos de ellos. Es decir, el que está en la nube es el ángel. Sí. Pero luego más adelante dice en el versículo 24, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. ¿Cómo se llama ese ángel? Ese ángel que estaba en la nube se llama Miguel. Miguel. En Daniel 12 y el versículo 1 habla del tiempo de angustia final del pueblo de Dios. Se levantará Miguel, aquel príncipe que está en favor de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia. Ahí está la experiencia de Israel. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaran escritos en el libro. Amén. Es decir, que Miguel, el arcángel, es el que va a librar al pueblo de Dios. Ahora, un versículo más. En Éxodo 23 y el versículo 20, aquí habla el Padre, Dios el Padre, y fíjense lo que le va a decir a Israel. He aquí yo envío mi ángel, y en mi Biblia la palabra ángel está con mayúscula inicial. Correcto. Este no es un ángel común y corriente. No. Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Y cuál es el nombre? El nombre es Jehová. Jehová. Es decir, el ángel es Cristo Jesús, Amén. quien se le presenta como el arcángel Miguel, pero es 100% Dios como el Padre.